Hola, bienvenidos a Explorando el Alma. El día de hoy tenemos de invitada aquí a la doctora Daniela Colín. Soy su host Majo y bienvenidos a este episodio. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí Ya sé. y pues gracias por compartir tu espacio conmigo. Ay, me da mucho gusto que estemos por acá platicando. Sí. Iniciemos por lo importante. ¿Quién es? ¿Quién es Daniela? ¿Quién es ella? ¿Quién es Daniela? ¿Quién le invitó? No, platícanos de ti. Bueno, eh, profesionalmente hablando, te cuento un poquito lo que hago, ¿no? Yo estudié medicina en la UABC y al terminar me metí a estudiar nutrición. Trabajaba yo en ese entonces en un centro de cirugía bariátrica. Y conforme me fui introduciendo a ese mundo de la bariatría, me di cuenta que había varios factores claves, ¿no? Desde la parte emocional, desde la parte de nutrición. Y la vida me fue llevando a la medicina integrativa, que es la parte en donde integra medicina alternativa o medicina holística con medicina alópata, medicina regular. Y estuve trabajando bastantes años en eso, hice una maestría en psicología, en terapia gestalt. Después me especialicé en psico-oncología y me dedico ahora a ver pacientes y acompañar personas que están viviendo una condición de cáncer o alguna otra enfermedad. Wow. Así, pausa. ¿Qué dijo? No, pero es mucho. Sí, bueno, es que sabes que yo creo que la vida te va poniendo situaciones en donde vas descubriendo tus pasiones y que te llena el alma, ¿no? Y creo que el trabajar con personas que padecen esta condición me ha ido llenando el alma, más allá de la parte médica, sino la parte emocional, espiritual, tanto mía como acompañarlos a ellos en este proceso. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que entras a, o sea, cuál es como tu primer apertura o la primera vez que dices, ok, por aquí va a ser más, por este lado como entre comillas, más alternativo, ¿no? Sí, pues sí te puedo decir que ya tiene más de 15 años que trabajé en una pequeña clínica donde veía pacientes oncológicos y pacientes con adicciones. Y ahí fue donde aprendí que había otras formas de acceder a la salud. Y mi primera introducción fue aprender sobre terapias de oxigenación, que ahora le llamamos ozonoterapia, ¿no? Y recuerdo haberme ido a Sinaloa a una certificación con el doctor Froiland, que es el presidente de la Asociación de Ozonoterapia México. Y para mí fue un mundo muy nuevo. Yo venía de la medicina alópata, la clásica, ¿no? Y a partir de ese momento empiezo a estudiar más sobre qué otras cosas pueden ayudar al cuerpo más allá de la farmacología. No creo que podemos eliminar totalmente los fármacos, son necesarios, hay situaciones en donde se necesitan, se tienen que recetar por un tiempo, pero creo que la medicina preventiva es clave en todo eso. Sí. Y prevenir una enfermedad significa trabajar en diferentes partes de nuestro cuerpo y de nuestros hábitos de vida, ¿no? Y dentro de ello también viene la parte emocional. Ok, es súper clave lo que te voy a preguntar el siguiente. O sea, ¿por qué crees que es tan importante hablar de la relación entre cuerpo y sentimientos o emociones hoy en día? Sí, sí es muy clave. Sí. Bueno, va a llegar un punto en donde si no atiendes nada de este proceso emocional, el cuerpo enferma, nuestro sistema nervioso se altera y el cuerpo enferma. Entonces ya tienes que ir al médico porque tienes un síntoma y hay que hacer una serie de estudios, medicamentos, tratamientos. Si nos vamos antes de este suceso, de la enfermedad, del síntoma, eh, nuestro sistema nervioso, que es como esta CPU que se encarga de procesar todo lo que estás viviendo, va a estar o no en sistema de alarma. Entonces, en una situación de estrés donde yo no tenga las herramientas para conllevarlo, voy a estar en sistema de alarma que nosotros le llamamos sistema simpático, que es el sistema de estrés donde produces todas las hormonas del estrés, como el cortisol y todas las hormonas que te activan el vamos a sobrevivir. En este momento, la importancia es sobrevivir. En un sistema de alarma de sobrevivencia hay cambios a nivel del cuerpo. No solo cambios
del susto o la taquicardia, sino hay hormonas que se generan que pueden hacer que tu sistema inmunológico baje, tu digestión no es la adecuada porque no es una prioridad en ese momento, tu sueño no es el adecuado, estamos en un pensamiento rumiante tratando de solucionar. Entonces, pensar que las cosas que nos suceden como eventos en la vida diaria no repercuten en nuestro sistema nervioso y por ende en nuestro cuerpo, pues sería separar, ¿no?, el sistema nervioso del cuerpo y somos uno solo. Entonces, saber esto creo que conlleva como médico una obligación de fomentar la salud emocional en todos nuestros pacientes. Obvio, yo lo agarré como una pasión, me gusta, me encanta y por eso me dedico más a la salud emocional, pero la mayoría de mis compañeros, que ahora yo los veo como profesionistas o especialistas, ya abordan también estos temas, ¿no? Y ya redirigen hacia los especialistas, los psicólogos, los terapeutas. Sí, es muy grato ver cómo cada vez hay más apertura hacia estos temas y más enfoque a la prevención. Sí, no, y no nada más como médicos, yo creo que todos los que estamos en el área de la salud, nutriólogos, terapeutas físicos, maestros de yoga, maestros de respiración, todos ya están enfocados en cómo te ayudo para prevenir, qué tal si empezamos con las emociones, tu sistema nervioso, y luego ya nos adentramos un poquito más a los síntomas, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo alguien se puede dar cuenta que su sistema nervioso está como desregulado? Bueno, ¿qué síntomas tendría? Ajá, ¿qué síntomas tendría? Creo que en general podríamos puntualizar algunos, sin embargo, como dice Enrique Corbera, el mapa no es el territorio, es decir, no todos vamos a manifestar los mismos síntomas, pero en general un sistema nervioso que se encuentra en sistema de alerta no tiene descanso, no hay un descanso y reparación en la noche. Entonces a lo mejor me levanto cansado, a lo mejor me levanto en la noche varias veces, aunque me vuelva a quedar dormido. A lo mejor me es difícil conciliar el sueño. También es un sistema que la digestión es un problema y de ahí luego ya viene toda la rama de la salud digestiva, ¿no? Si estoy en sistema de alarma, mi cerebro lo que dice en este momento es no vamos a comer, vamos a huir y defendernos. Entonces, la digestión va a ser un problema, puede haber distensión abdominal, puede haber gas, puede haber disregulación en las evacuaciones, ya sea constipación o procesos de evacuaciones constantes. Entonces, son varios puntitos que se pueden ir afectando. Hay gente que son muy sutiles, fíjate, hay gente que tiene algún problema en la piel y dice, no sé, a lo mejor algo toqué, una alergia o algo, pero cuando ya empiezan a ir con el especialista y el especialista los trata y se ve que no, y ya le quitaron las cosas de las alergias, los alimentos, sabes que pues hay que manejar el estrés. Entonces, muchas veces terminamos en esa recomendación, ¿no? Es que tienes que aprender a manejar el estrés. Y la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago, no? Sí. Y ahí entras tú también. Sí. Es verdad. Ok, platícanos de como la escuela de pensamiento en la cual te basas. Digo, spoiler, como un poquito como de los temas de meditación, budismo que han influenciado como tu camino. Ahí ya nos vamos a la parte de la espiritualidad. Entonces, igual me gustaría como mencionar un poquito antes el por qué vamos a incluir, creo yo, este tema tan importante, siendo un médico, ¿no? Tengo un maestro que me ha enseñado dentro de la filosofía de los yogis los 5 tipos de cuerpos, creo que les llaman koshas. Los koshas, sí. ¿No? Y dentro de su práctica, él nos enseña que no solamente tenemos un cuerpo físico, que ahí ya vemos todos los síntomas, la nutrición, los laboratorios, ultrasonidos, tenemos un cuerpo energético. Y este cuerpo energético, fácil, lo podemos ver a través de un electrocardiograma, ¿no? Es un trazo de energía de cómo late tu corazón. Y tenemos también la parte de la acupuntura, estos canales energéticos que nos dicen cómo está el cuerpo también. Tenemos un cuerpo emocional, que es el que vamos a hablar hoy. Bueno, profundizar. Tenemos un cuerpo intuitivo, que es la conexión con
o el conocimiento colectivo, esta parte en ti que sabe qué es bueno y qué es malo, y tenemos un cuerpo espiritual. Entonces somos seres espirituales, no, aunque seamos seres de ciencia, no podemos separar la parte energética de la materia, ¿no? Sí. Y cuando yo empiezo a trabajar en la parte emocional y aparte la parte física, que es la medicina integrativa, me doy cuenta que necesitamos conectarnos con el deseo del espíritu. Y para mí, hacerlo fue a través de la meditación y el mindfulness, que es una herramienta que utilizo en mis prácticas. Es mindfulness aplicado a la psicoterapia, en donde a través de herramientas de respiración y meditación en la consulta podemos ayudar a entrenar al paciente para que vaya de un sistema nervioso de alarma a un sistema parasimpático, de reposo, reparación, sí. Que es lo que Majo hace en sus clases, ¿no? También es lo mismo, solo que un poquito diferente, otra técnica, el enfoque, ¿no? Sí. Sí. Pero, ok, sí, pero me interesa que nos platiques específicamente como de la meditación budista y de tu experiencia yendo a, ¿cómo se llama?, con el profesor Thich Nhat. ¿Quién? El maestro. El maestro, sí. El maestro Tai. Ya hace muchos años, en el 2013, Thich Nhat dio su último retiro aquí presencial en Deer Park, el monasterio que está en Escondido. Tuve la fortuna de asistir. Yo ya venía un poco interesándome en la filosofía budista, en todas estas herramientas, y fue gracias a Carmen de Casa Dakini. Justo estamos en Casa Dakini, que es la casa budista, y el sentir la paz que este maestro irradiaba para mí fue crucial. Yo decía, yo quiero un poco de eso, yo para mí, ¿no? Como persona quiero un poco de eso, y en mi práctica con mis pacientes quiero un poco de eso. Entonces lo tomé como una guía. Sin embargo, desde mi práctica, lo que yo imparto con mis pacientes es espiritualidad, no religiosidad. Sí. Y lo que hago es budismo no laico, que es tomar herramientas de esta práctica de vida para tu práctica de vida, y enseñar un poco en la parte de la salud emocional y de la salud del sistema nervioso, cómo puedes tú implementar la compasión contigo mismo, implementar la libertad, la sabiduría, el amor, todos los valores que trae el budismo, que la mayoría de las religiones lo tienen en diferente forma, ¿no? Pero más aplicado hacia una vida diaria. Sí, la literatura de ese maestro es espectacular. Todo lo que es loving kindness and compassion, o sea, a tu forma de vida y en cómo te desenvuelves con los demás es precioso. Sí, fíjate que mindfulness o la atención plena, que es la corriente que hace este maestro Zen, sí. Lo aplica en diferentes cosas, y una de ellas que me llamó mucho la atención fue la alimentación, ¿no? El mindful eating o la alimentación consciente, que de hecho al inicio de este año yo hice un taller que se llamaba El hambre de tu corazón, que era a través de terapia gestal y mindfulness, para aprender a detectar realmente de qué tiene hambre tu corazón cuando tú consumes alimentos. Porque muchas veces consumimos el alimento desde la carencia emocional, desde este deseo de dopamina rápida, de sentirme bien, pero en realidad, ¿qué es lo que te está faltando en tu vida? Que lo estás orientando hacia el alimento, ¿no? Y lo hacíamos explorando a través del movimiento, del arte. Estuvo muy bonito. Por cierto, este año va a haber también comercialito, ¿no? Sí. No, pero para que vengan. Para que vengan, luego les paso el dato. Y es empezar a conocerte. O sea, en conocerte desde todos tus cuerpos y desde todas tus necesidades emocionales. Por cierto, Majo y yo tenemos un taller que ya viene. Tenemos un taller. Que también es para conocerte, ¿no? También es para conocernos, sí. El autoconocimiento es la clave en la terapia. Para eso es la terapia, es un espacio para conocerte. Incluso en las clases de yoga estás conociendo tu cuerpo, conectar tu movimiento, ¿no? Claro, o a dónde va tu mente con posturas incómodas, que eso también se traduce como decir el yoga fuera del tapete, ¿no? Así es. El más importante que sí. Súper padre. Sí. Fíjate que tenía un maestro que decía,
las horas del cojín meditando, Ajá. en la incomodidad, conocerte. Sin embargo, podemos llevarlo a la vida diaria, o sea, simplemente en mi casa, cuando yo hago la limpieza de algo, me baño, como me conecto conmigo o me estoy yendo a la lista del mandado que tengo que hacer después. Sí. ¿Dónde ando, no? Sí, ¿dónde? Ajá. Sí. Ay, espérame. Ok. Porque, o sea, ¿de qué manera dirías que, o por qué esto vamos a tener que cortar. Tú dale, tú dale. ¿Por qué el cuerpo habla cuando las emociones no son procesadas? O sea, ¿cómo lo explicarías tú desde la perspectiva médica, física? Hay un autor que yo lo veo como mi maestro, yo lo sigo, tengo sus libros, Gabor Mate. Este autor ha trabajado y es experto en trauma y él tiene un libro que se llama El cuerpo, cuando el cuerpo dice no. Su nuevo libro es El mito de lo normal y en esto se explica cómo hay muchos estudios que relacionan la parte emocional con la parte física. Entonces, cuando decimos que el cuerpo habla, hablamos de que no solo me habla a través de un síntoma, de un dolor, de una sensación, sino habla la emoción que hay adentro o la historia que ha habido en mi vida. Tengo una amiga que da una plática muy bonita y que la tituló Tu biografía es tu biología. Me parece divino porque es la realidad de donde nosotros venimos y de nuestra historia podemos ver cómo está tu cuerpo. Claro. Si tú vienes de una historia en donde has tenido que sobrevivir situaciones muy traumáticas, has estado en un estrés crónico, tu sistema nervioso está, como decimos, hyperwired, ¿no? Sí. Entonces estás en dos modalidades, que es la teoría polivagal, que yo te decía, ¡ay, hay que hablar de eso! Sí. Porque cuando yo me desarrollo de niña, empiezo a desarrollar mi sistema nervioso. Y en esta teoría polivagal lo que nos dice es que si yo recibí los cuidados y la atención que necesitaba, crecí como un adulto con esta capacidad de freno emocional. No voy a ser hiperreactivo, ni voy a gritar, ni voy a pelear, dentro de lo sano, ¿no? Poniendo límites. Pero la mayoría de nosotros no crecimos así. Aunque hayamos tenido padres presentes, pues todos en algún momento tenemos algún tipo de carencia emocional, ¿no? Sí. Y esto nos hace a nosotros hacer dos vertientes, ya sea que nos disociamos en una situación de trauma severo, donde mi vida estuvo en peligro, y entonces de adulto me disocio. Entonces, por ejemplo, mis pacientes, ¿no? Que de repente van con su médico, están con el diagnóstico, el resultado de estudios y no es que no me acuerdo ni qué dijo, la verdad es que no, en ese momento, porque me disocio para defenderme de una situación de estrés y es inconsciente, mi sistema nervioso se va para allá, ¿no? Sí. La otra parte puede ser que mi sistema nervioso se acostumbró a estar en la pelea, en el sistema simpático y entonces yo luego me pongo a la defensiva, hiperreacciono y es inconsciente también. Sí. Y entonces ahí tengo, por ejemplo, el caso del paciente que cuestiona de una manera agresiva, no te creo, a ver, enséñame, a ver, ¿estás seguro? Pero no es un ataque al médico, es un reflejo nato de sobrevivencia, ambas, ¿no? Sí. Nuestro trabajo como terapeutas, como médicos incluso, es ayudarles a crear un ambiente en donde surja la confianza, donde el tono de voz, donde el lenguaje corporal, donde la manera de introducir las noticias sean de manera amorosa y compasiva, para que ese sistema nervioso empiece a cambiar y confiar, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que hacemos tanto con el tuyo como los médicos, bueno, la nueva ola de los médicos integrativos, ¿no? Claro, sí. No, súper importante esa parte de la compasión ahora, a la hora de entregar noticias, ¿no? Una responsabilidad enorme. Sí. Fíjate que conforme me fui introduciendo al mundo de la oncología, me fui asombrando de reconocer áreas de oportunidad en la medicina en la práctica. Y no como crítica, sino como manera de observar los sistemas a veces necesitan apoyo, los médicos necesitan apoyo, porque me ha tocado pacientes que me dicen, venía yo manejando y me dieron la noticia por teléfono, ¿no? De un proceso oncológico, o estaba yo sola en la casa y me dijeron que tenía esta cantidad de sucesos en mi cuerpo.
Y a veces el sistema está tan sobrecargado que pues se dan este tipo de noticias Sí. y deben de ser tan cuidadas, tan importantes. Sí. Sí. Platícanos sobre la técnica de mindfulness. Em, bueno, mindfulness es un estilo de vida y en los años 80 John Kabat-Zinn es un médico que es maestro de meditación y él es el primero en traer esta práctica aplicada a la medicina. De ahí fue mi interés, ¿no? La parte científica de decir, a ver, pero ¿cómo podemos acomodar esto? Y él empezó a hacer el uso de esta práctica en manejo del dolor crónico, en pacientes oncológicos, en pacientes con ansiedad, y desarrolló su propia escuela, por así decirlo, que es el mindfulness aplicado a la liberación del estrés, incluso sensible al trauma, ¿no? Y lo que hace prácticamente es ayudarte a manejar tu estrés y tu sistema nervioso. Y lo hace a través de respiración y meditación. Y tiene principios básicos, como la aceptación de lo que está sucediendo, la compasión a ti mismo, a tu cuerpo, al proceso que estás viviendo, el soltar o dejar ir, no a manera de rendirse, sino a manera de aceptar el momento en el que estás, ¿no? Desapego. Ajá. Está muy bonito un ejemplo que él da, que habla de cómo cuando tratan de atrapar unos monos, unos changuitos, lo que hacen es que en un coco le hacen un hoyo y meten un platanito. Entonces el monito pues mete la mano y se queda atrapado tratando de sacar el plátano, ¿no? Y en el momento que entiende que eso le va a costar la vida, pues si suelta el plátano, se puede ser libre. Entonces, esta misma filosofía él comparte diciendo, la manera de ser libre en el proceso en el que estés, tanto de enfermedad como salud, es a través de aceptar y soltar. Los principios de mindfulness aplicados a cualquier proceso de salud, ya sea dolor crónico por fibromialgia, ya sea un proceso oncológico, ya sea un proceso personal, emocional, una ruptura, un duelo de alguien que fallece, pues son hábitos o son formas de vivir una vida, ¿no? Sí. Entonces de ahí viene el tomar el mindfulness aplicado a la psicoterapia y a la medicina integrativa. Interesante. Sí. La verdad, sí. Me emociona mucho saber que tenemos estas herramientas. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Tú sabes que ya cuando hablamos de estos tipos de cuerpos, por ejemplo, está gente, geoterapeutas que hacen Reiki para la parte de la energía, hay terapeutas que hacen diferentes terapias para los diferentes cuerpos, ¿no? Pero enfocándonos solo en el manejo del sistema nervioso como principal conductor de salud o de procesos no saludables como la producción de demasiadas hormonas de estrés, que eso va a bajar tu sistema inmune. Bueno, pues el mindfulness es una excelente herramienta para poder hacer eso, entre otras. Ya después hablaremos de otras, ¿no? Sí. Como la reforestación interior, muchas cositas. Sí, hay muchas. ¿Cuáles son los beneficios principales de practicar mindfulness como en la vida? Pues que tu sistema nervioso no esté en sistema simpático, en sistema de estrés, que tú puedas estar en una manera de reparación. No voy a decir todo el tiempo porque sería una ilusión pensar que no voy a vivir situaciones de estrés, pero esta herramienta nos enseña a confrontar las situaciones de estrés en donde dura menos tiempo el impacto que tiene mi sistema nervioso. O sea, igual si voy en el tráfico, a lo mejor también voy a venir estresado o estresada, ¿no? Pero voy a tener mayor freno vagal y no voy a sobresaltarme o empezar a tirar ahí los zapatazos o así. Entonces nos enseña a lidiar con situaciones de estrés incluso en el cuerpo. O sea, imagínate un dolor crónico por un proceso oncológico. Sí. A lo mejor el dolor no se va a quitar en este momento, pero ¿cómo puedo yo conllevar o convivir con él en mi propio cuerpo? Aprendiendo a evitarlo con todo el dolor físico. Esa es una herramienta del mindfulness. Sí. Ay, qué bonito y qué interesante. Sí. Platícanos de un caso o experiencia que hayas tenido que te haya volado la cabeza, que no te lo podías creer. No, joder.
Me dice algo que sea así. Sí. O sea, y yo lo primero que pienso es que todas las experiencias Sí. son asombrosas. Bueno, pero sí hay casos más intensos que otros. Fíjate que te voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos es personal y otro ya es de una paciente, ¿no? Esa paciente la veo por un cáncer oncológico de mama y llega con mucha ansiedad, llega incluso, o sea, sí, hiperactiva, se nota, ¿no? Esta necesidad de resolución rápida porque hay miedo y hay frustración y hay duelo, hay incertidumbre. Empezamos a trabajar desde la parte de la terapia gestal, que es mi especialidad, por así decirlo, ¿no? Que es vivir en el aquí y en el ahora, y que pues eso también es mindfulness, aprender a habitar el aquí y el ahora. Y al hacer unas sesiones, su sistema nervioso empieza a relajarse. Uno, aprendiendo a aceptar el momento en el que está su cuerpo. Otro es cómo me relaciono yo con mis seres queridos. El aprender que quizá no voy a solucionar la manera de pensar de los demás, pero lo que sí puedo hacer es aceptarlos de manera compasiva, aprender a poner límites. Y la relación que ella cambió con su pareja y cambió con su hermana le ayudó a no estar en esta ansiedad constante en su proceso oncológico. Yo no digo que eso ya solucione todo el proceso oncológico que tiene que llevar, pero si mi sistema nervioso está calmado, mi sistema inmune está más fuerte, puedo digerir mejor, puedo absorber mejor mis nutrientes, puedo dormir mejor, cuando yo duermo pues reparo, entonces es un círculo, ¿no? Sí. Y lo otro sería desde el aspecto personal. Yo te puedo decir que en mi práctica personal, que creo que es más difícil que cuando la enseñan, ¿no? Sí. Es decir, me decía una amiga, yo pasé por un proceso de separación y me decía, ay, lo bueno es que tú tienes todas las herramientas. Y yo, no, ahorita no quiero mis herramientas. Pero sí, utilizar mis herramientas es hacer la práctica de embodiment, ¿no? El embodiment, que es encarnar aquello que yo estoy platicando. Y en mis momentos más complejos, de mayor tristeza o ansiedad, es donde decía, me voy a sentar en el cojín, tengo que meditar y tengo que respirar para ver cómo se calma mi cuerpo. Sí. Y lo experimenté de estar en este estado de alerta a calma. Luego regresé al estado de alerta, ¿no? Porque la mente, el pensamiento hace que dispare la emoción. O sea, la emoción en el cuerpo dura 10-15 segundos el cambio fisiológico, ¿no? Las manos me sudan, me siento ansiosa, la palpitación y así. Pero el pensamiento es lo que le da cuerda a esto. Entonces, si yo ya me tranquilicé físicamente y me siento en paz y de repente empiezo a pensar en el tema otra vez, ¿y qué pasaría? ¿Y qué tal si ya le di vuelta al hámster, ¿no? Otra vez. Entonces, mindfulness y meditación me ayuda a observar el pensamiento, no hay nada que hacer, nada que cambiar, y conectar con mi respiración en el momento presente. Y darme cuenta que son pensamientos y que muchos de ellos no están pasando. Entonces, regreso a mí a través de la respiración. Que eso es la herramienta principal, ¿no? Es aprender a regresar a ti a través de la respiración, anclarte en tu cuerpo, que es tu casa, es regresar a casa, ¿no? Sí, es regresar a casa. Y la baja así. Pues así como que... Ay, ya se fue. Son casos de la vida real. No, pero, o sea, esta parte que dices, regresar a casa, es súper importante. Y luego lo dijiste y conecté y fue como, pues sí te explota la cabeza. Y sí es cierto, en lo cotidiano hay muchísima magia que sí nos debería estar explotando la cabeza a cada momento. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que estamos en estos tiempos de insensibilizarnos. Es decir, todo tiene que ser tan fuerte, tan grande, tan que los cambios sutiles a veces nos parecen imperceptibles. Sí. Y es de caminar con atención plena, tomarme un té con atención plena, respirar con atención plena. Pues hay tantas imágenes afuera y tanto ruido afuera que me parece tan imperceptible. Pero cuando me empiezo a sensibilizar, una postura en donde yo puedo regresar a mí,
Un momento de 5 minutos, no tampoco tiene que ser tanto. 5 minutos de respirar es volver a habitarme en ese momento. Y no en el futuro, ni en lo que pasó, ni en lo que voy a hacer mañana. Es una gran herramienta. Sí, estar 100% en el cuerpo. Incluso la práctica médica. Nosotros en las consultas, en algunas de ellas, terminamos con una meditación breve, aprender a respirar. Un amigo mío le llama relajación plena, no porque sea para relajarnos, sino porque a veces cuando dice la palabra meditación, no para todos resuena, ¿no? Claro. No, le llama proper relaxation. Proper. Sí. Proper. Sí. Básicamente es aprender a respirar, ¿no? O sea, pero terminar una consulta integral, imagínate que tú ya hablaste desde la parte física, ya hablaste de tus suplementos, abordaste el tema emocional y ahora vamos a regresar a nosotros desde la respiración, ¿no? Sería una consulta integral. Claro. Sí. Que abarca todos los cuerpos. Que abarcan todos los cuerpos. Sí. Sí. Qué lindo. Mencionabas ahorita la parte de la respiración consciente, de sentarte a meditar. ¿Cuáles son como prácticas que podemos llevar a cabo que a lo mejor yo no soy experta en el tema, pero me gustaría empezar a implementar esto como en mi vida diaria? Claro. Como cuáles son pequeños hábitos que puedo ir incluyendo en mis rutinas. Un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, un pequeño ejercicio sería, si puedo, pongo una pequeña alarma en mi celular o en un momento donde yo me vea ya en una situación de estrés. Es solo hacer una pausa, tratar de mantener una postura en donde tengo mis pies plantados en el suelo, con mi espalda recta, lo mejor que yo pueda para poder respirar bien. Si necesito estar acostado, pues me acuesto, ¿no? Pero corro el riesgo de quedarme dormido, ¿no? Súper relajado. Pero el chiste no es relajarme al punto de dormirme, sino regresar a mí en el momento con atención plena. Lo único que voy a hacer es hacerme consciente, ya sea con ojos cerrados o abiertos, de mi proceso de respiración. Cómo entra el aire cuando inhalo, cómo se expande todo mi tórax y cómo sale y se contrae cuando exhalo, ¿no? Si yo hago esto 5 veces de manera pausada y lo único que repito en mi mente es inhalo, exhalo, ya sé, suena como muy básico, ¿no? Como, ¿dónde está la gran revelación? Pero no hay una gran revelación, es la herramienta más barata que yo tengo para calmar mi sistema nervioso. Es importante aclarar que hay procesos que requieren mucho más que eso, ¿no? Hay procesos que requieren un trabajo terapéutico en conjunto, ya sea con tu psicólogo y a veces también con el psiquiatra. Entonces es un trabajo en conjunto cuando se requiere, pero hay ocasiones en donde puedo aprender a tener esas estrategias de cómo respirar mejor para poder enfrentar situaciones de estrés de la vida diaria, ¿no? Si tú haces unas respiraciones por unos minutos, yo no sé, podría ser 5, podría ser 10, dependiendo de qué tanta tolerancia tú tengas a estar ahí, ¿no? Y puede ser respiración normal, inhalo y exhalo, o puedo hacer respiraciones, inhalar por 4 segundos, sostener por 4 segundos, exhalar por 4 segundos, quedarme sin aire por 4 segundos. También puedo hacer estas respiraciones. Sí. La que más te tranquilice. La cosa es enfocarte y anclarte en tu respiración. Esa sería la tarea. Sí. Esa sería la tarea. Sí. Salimos con tarea. A practicar. Bueno, es una invitación, como les digo, no es tarea, Sí. pero es una invitación a practicar la respiración 5 minutitos al día. Incluso cuando te estés bañando puedes hacerlo, ¿no? De manera consciente. Definitivamente, sí. Muchas gracias. Ok. Nos preguntaban también cuánto tiempo tendría que yo ser constante con esa práctica, por ejemplo, para yo ver cambios en mi sistema nervioso o en la manera en la que mi vida... Normal, tus síntomas, Claro. así. Es muy subjetivo porque alguien que tiene un sistema nervioso hiperreactivo quizá necesita una práctica constante junto con suplementación, junto con terapia emocional, y esto va a ir mejorando. No quiere decir que esta persona no vuelva a caer en depresión o ansiedad, solo que dura menos en esos lapsos, ¿no? El chiste es poder tener herramientas que me ayuden a salirme y no quedarme tan sostenido ahí. Y hay personas que
pues tienen mejor manera de enfrentar los estresores y a lo mejor unas semanas de práctica les ayuda a incorporarlo más rápido en su vida. Claro. No digo que con esto ya sea la solución de todo, pero son herramientas que pueden ayudarnos. Entonces es subjetivo dependiendo de tu historia de vida, de lo que tú estés lidiando. Si es dolor crónico, o sea, sí te va a ayudar esta herramienta, pero no te va a solucionar el dolor crónico. Entonces a la par con tu manejo del dolor, con tu médico. Sí. Y muchas gracias también. Gracias, Majo, gracias por invitarme. Y pues bueno, me gustaría nada más mencionar a manera de invitación a todos que tenemos un proyecto que estamos haciendo que se llama Vision Lab, ya próximamente. Sí. Es como un clavado a observarte desde dentro y observar estos cuerpos y ver cómo andan, ¿no? Claro. ¿Dónde andas con tu cuerpo físico, atendiendo tu cuerpo espiritual? Tu cuerpo mental, emocional. No, y Majo tiene ahí unos ejercicios muy padres que a través del movimiento que nos van a ayudar a reconectar. Va a estar muy interesante. Dani tiene el enfoque Gestalt con el que nos vamos a estar desenvolviendo y plasmando y observando sobre todo cómo nos encontramos. Sí, va a estar muy bonito. Ya después les compartimos más, pero es una combinación entre la terapia gestal, la terapia somática, yoga, respiración, mindfulness y arteterapia. Espérenlo pronto. Sí, va a estar muy padre. Va a estar súper lindo y muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Dani, otra vez. Esto fue súper lindo. Me siento como un abracito por dentro. Sí. Amo. Sí. Y pues nos estaremos viendo en el próximo episodio. Bye bye. Gracias, muchas gracias.